Bien, ya como es de costumbre con nuestro querido Reinaldo Berríos, acompañándonos en este bloque de análisis y de actualidad. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido. Muy bien, Karim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Un poco con frío, te diré, ¿ah? ¿Tenía un poco Tú de no. frío? Sí, tú no sientes frío acá. Sí, también un poco. También un poco. No sé si tanto, pero un poco. Tú sabes que los cabros tenemos siempre calor. Sí, los jóvenes. Sí, claro, los jóvenes siempre estamos calientes, acalorados. Sí, no, o sea, ha Sí, estado súper helado acá en nuestra ciudad. Hacía sí, tiempo que sí. no hacía tanto frío, en las tardes sobre todo. Sí, ¿Mm? se nota invierno. Sí, sí. Pero me imagino que igual lo disfrutas ahí calentito, una sopaipilla, prendiendo un calefactor, abrigadito, Sí, viendo un rasero. un brasero, viendo una Un película brasero. rica. Sí. Sí, 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 sí. Oye, Con un tarrito con agüita con eucalipto. esa cuestión es viejazo, ya puso viejazo. Po. Pero ¿por qué no, hombre? Si es rico el eucalipto. Sí. Y fíjate que sí te despeja las vías respiratorias. Los Sí, médicos sí, dicen claramente que sí hace bien el vapor de eucalipto. Sí, es cierto. sí. Oye, Reinaldo, ya, y cuéntame cómo va el tema pandemia. Yo tengo acá cifras y datos frente a mí, pero quiero escucharlo de ti. Dejo el tema planteado en la mesa. Ya, tírate a la piscina. No, tú sabes que entre los chistes y las cosas que nos decimos todos acá, y ahí no sé si está correcto decirlo, pero hay mucha gente en televisión o en prensa que usa esa frase como para salir del paso cuando en realidad no saben qué decir. Claro. Oye, bueno, mira, yo el otro día lancé la peregrina tesis, ¿te acuerdas tú? De que estábamos y podríamos, ¿cierto? Como país, marcar un referente a nivel mundial. Sí, Porque tengo que reiterarlo, digamos, es una tesis mía nada más. Se conjugan una serie de factores, digamos, en nuestro país que hacen que las cifras hayan bajado de verdad, digamos, en forma fuerte, muy claro, significativa en las últimas semanas, ¿cierto? Si tú ves las curvas de contagio, estuve revisando en la mañana las curvas de contagio de los principales países que tenemos como referentes, Israel, ¿cierto? El Reino Unido, Estados Unidos, los países de América Latina, Brasil, Ajá. Argentina, Perú, en fin. Y la verdad es que la curva de mayor disminución de contagio es la curva de nuestro país, digamos, en Chile. Claro. La semana pasada, por ejemplo, ¿cierto? Para ir avanzando con el tema, tuvimos 2.031 casos y hoy tuvimos 1.656, o sea, 400 casos menos. Eso es, ¿cierto? 2000, un 20%, digamos, en una semana. Tú estás comparando el viernes pasado con este viernes que estamos grabando. Claro, claro. Siempre las comparaciones son con la El semana mismo día. corrida y el mismo día. Entonces, por ejemplo, la tasa nacional, ¿cierto? Por cada 100.000 habitantes es de 7,6, ¿ya? Lo cual es muy bajo, digamos, comparativamente con lo que teníamos hace 2 o 3 meses atrás, digamos, ¿cierto? Claro. 7,6 personas por cada 100.000 habitantes. La cantidad de pacientes activos, por ejemplo, ¿cierto? Ya bajó el umbral de los 10.000. La semana pasada teníamos 13.600, hoy día estamos en 9.970. Eso es prácticamente un tercio menos en una sola semana. Ajá. ¿Cierto? Y la positividad también, ¿cierto? Que también ha sido muy baja. Todos los días va marcando los récords, digamos, en cuanto partió la pandemia. Estamos con un 2,65 hoy día a nivel nacional, que es una de las más bajas, digamos, no sé si es la más baja de toda la pandemia, pero una de las más bajas. La ¿Cierto? segunda más baja. Claro, considerando que se están haciendo 50.000, 60.000 test diarios, tío, ¿ya? No es que tampoco, no, es que mira, ahora se hacen 10.000 test y por eso están bajos, no. Se están haciendo igual 60.000 test diarios, en fin.
Y el tema de las camas disponibles también, ¿cierto? De UCI. En la semana pasada, ¿te acuerdas? Habían 441 camas disponibles en Chile. Hoy día hay 507. Ya pasamos ya el medio millar de camas disponibles para los pacientes que llegan a UCI. Y aquí en nuestra región, que era un dato súper importante, tú siempre me preguntabas, ¿cierto? Todos los viernes, bueno, ¿y cómo estamos en la región? ¿Y cómo estamos en la región? Bueno, ayer, porque los datos de hoy todavía no salen, ayer teníamos 18 camas, digamos, UCI utilizadas. Llegamos a tener 48 camas durante un par de meses, sostenidamente. ¿Te acuerdas cuando se señalaba que ya no había más camas? Sí. Estaban estas 48 camas del hospital, más dos camas por cada clínica, que creo estábamos del orden de las 52 camas UCI utilizadas en la región, y hoy día estamos en 18, ayer por lo menos. 18 camas utilizadas. Sí, de las 50 y tantas. Entonces hay una baja realmente ostensible. Considerable, sí. Sí. En cuanto a los casos, también es importante, ¿cierto? Esta semana en nuestra región son en total, digamos, los contagios fueron 164 en la semana. Ya estamos hablando de un promedio de 20 casos aproximadamente, ¿cierto? Un poquito más de 20 casos diarios, ¿ya? La semana anterior teníamos 234, o sea, en promedio bajamos 70 casos menos esta semana. Y también, ¿cierto? En términos de las regiones con menos casos activos, somos la cuarta, ya nos pasó Arica y Parinacota. Ya éramos la tercera, primero son, ¿cierto?, la región de Magallanes, después viene Aysén, después veníamos nosotros, bueno, ahora viene Arica, y después venimos nosotros como cuarta con la región con menos casos activos. 184 y Arica tiene 169. Claro. Y viene 32. Sí. Imagínate, o sea, 32 casos prácticamente nada, digamos, ¿cierto? Y en Magallanes, insistimos con las cifras de vacunación. Magallanes tiene un 91,2% con una dosis. 91% de la población ya se ha vacunado en Magallanes. Y con 2 dosis, perdón, y con una dosis el 93,3%. Realmente ha sido la población de esa región, ¿cierto? Muy han acudido, digamos, ¿cierto? A los vacunatorios, en fin, y prácticamente están todos vacunados, ¿ya? Que era un poco lo que se pedía, digamos, para la famosa inmunidad de rebaño. Nosotros seguimos teniendo la peor cifra. Eso también es un dato interesante, la peor cifra de vacunación. No llegamos todavía al 80% con una dosis, y con 2 dosis tenemos. ¿Sí? ¿Cuánto estamos en el porcentaje con una dosis? Con una dosis estamos en 79,7, estamos próximos al 80. Punto. Sí, pero con uno. Y con 2 estamos en 70,9, o sea, nos faltan 10 puntos todavía. Toque de queda para el toque de queda. Sí, el toque de queda, ¿cierto? Es para las regiones que superan el 80% con 2 dosis. Sí. Así que ahí nos falta todavía bastante. Y hay que tener 150 casos activos como máximo. Claro. Así que mira, yo creo que en términos de las cifras están bastante bien, pero ahora, digamos, la gran pregunta es ¿qué se hace? ¿Qué es lo que viene? Y las fronteras que se abrieron. Sí. Y la gente va a empezar, ¿cierto?, entre comillas, a tomar más confianza para salir, para juntarse, para ir a distintos lugares, algunos para viajar. Entonces está el gran peligro, porque yo te comentaba el otro día y volví a revisar las cifras de el Reino Unido. El Reino Unido tenía lo mismo que tenemos hoy día, 1.800 casos diarios hace 2 meses. Hace 2 meses, 1.800 casos diarios en el Reino Unido. Hoy día tienen 46.000 casos. Imagínate el disparo desde 1.800 a 46.000. Oye, ¿y qué pasó en el Reino Unido? ¿Se fueron todas las discotecas? ¿Qué onda? Yo creo, o sea, se liberalizaron tanto las medidas, ¿cierto? Que la gente va a las discos, va a los estadios, va a todos lados, sin mascarilla en algunos casos, en la mayoría de los casos, y bueno, y se dispararon, digamos. Entonces,
la variante Delta es más del 90, creo que el 99% de los nuevos casos es la variante Delta, que es muy, muy contagiosa. Entonces, nosotros tenemos el gran, cierto, problema de que lo que va a pasar de aquí en las próximas semanas, de que va a empezar a llegar más gente, se va a empezar a mover más la gente en nuestro país, y la variante Delta, ¿cierto? Que hasta ahora son algunos decenas de casos, probablemente en algún minuto van a ser centenas de casos, y si son miles de casos, corremos el riesgo de que pase lo mismo, digamos, que ha pasado en Reino Unido, digamos, y que volvamos a tener, no sé, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 9.000 casos tuvimos en algún minuto. Exactamente. Diario. Oye, pero en todo caso, ayer yo hablaba con la corresponsal que tenemos en Viena. Ya. Claro que me habló desde Suiza y me decía que sí, si bien es cierto, ya, se han relajado las medidas y todo, ellos no pasan del 50% de la población vacunada. Claro, es por eso que yo te decía la peregrina tesis mía, porque nuestro país es el país que tiene mayor índice de vacunación por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Claro. Supera a Israel en este minuto, y solamente está la República de Bahrein, es la única que nos pasa a nosotros. Después viene Chile, ¿ya? Y después viene Israel, y después vienen otra serie de países, entre ellos Estados Unidos, en fin. Y, por ejemplo, España tiene un 53% de la población vacunada. 53, o sea, les falta bastante. Sí. Y ellos, cierto, también están teniendo bastantes problemas con los rebrotes. Ellos ya van en la 5ª ola, ¿ya? Imagínate. 5 veces han tenido pic de contagio en España. Oye, pero si no se vacunan, los españoles van a seguir con 6ª, con 7ª y así, pues, o sea, sí, claro, no hay otra fórmula. Sí. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que ellos no han tenido el acceso tan expedito a las vacunas como ha ocurrido afortunadamente en nuestro país. Y además, te doy otro dato, ¿cierto?, es que en el Reino Unido, por ejemplo, no están vacunando a los niños a los adolescentes. El Reino Unido, ¿cierto?, hay todo un debate sobre vacunar o no a los adolescentes, ¿ya? Y está descartado vacunar a los menores de 15 años, porque dicen que los beneficios son muy bajos comparativamente con lo que se podría hacer, digamos, son más los costos que los beneficios. Así que ahí está toda esa discusión allá en el Reino Unido, y ellos no están vacunando a los menores de 15 años. Oye, pero acá también hay un quiebre de stock de vacunas Pfizer para los adolescentes. También hemos estado equivocados. También es cierto, pero el ministro París dijo que iban a llegar la próxima semana y van a continuar, digamos, es más, o sea, el comité, cierto, de expertos, el consejo asesor recomendó vacunar con Sinovac, cierto, a los niños de entre 3 y 12 años, dice, porque junto con reforzar una tercera dosis a los grupos de riesgo, como los adultos mayores o los pacientes inmunodeprimidos, también a los niños de 3 a 12 años, esta vacuna, digamos, sería bastante buena para este grupo etario. Ya, pero si no hay por todos lados. Ahí en el supermercado, en la esquina, donde la señora... Sí, claro, ¿no? En todos lados, están regalando la Sinovac. Oye, otro dato importante, ¿cierto? A pesar del susto que significa pensar en esta cosa de la variante Delta, es que de los ingresados, mira, este dato es bien importante, hay 5.000 pacientes que están ingresados en el Reino Unido, 5.000 en los distintos hospitales, de los cuales 700 están en las unidades de cuidados intensivos, ya con respirador mecánico. O sea, es un porcentaje menor al que tenemos nosotros, digamos, por ejemplo, en nuestro país, ¿ya? Entonces, por ende, ¿cierto? Luego, la variante Delta pareciera que no es no provoca cuadros tan graves. Provoca mucho más contagios, pero no cuadros tan graves. Eso por lo menos es la información que tenemos hasta ahora. Bien. Oye, pero entonces sigues viendo como positivo. Oye, decirle a la gente que cuando el gobierno abre fronteras protegidas y como que usted quiera llamarle, no es para que usted pesque un bus de Iquique a Tacna. Puede salir solamente desde el aeropuerto de Santiago. Si usted vive en Iquique y quiere ir a Tacna,
tiene que tomar un avión a Santiago, Santiago-Lima, Lima-Tacna. Así es la jugada. Sí, Pues, siguen la frontera cerrada en el fondo, Sí. por lo menos, digamos, lo que no es el aeropuerto de Pudahuel. Pero me imagino que también tienes que tener alguna razón o no. Es, ¿ah? Claro, ahí se puede controlar. Entonces, Sí. claro, que va a ir a controlar a Chacayuta. Sí, yo creo que mira, en el fondo el llamado yo creo que es a la prudencia, porque uno, claro, ve las cifras y dice, ya, esta cuestión pasó, se acabó, estamos súper chipe libre, y no es así, o sea, yo insisto en que la gente, ¿cierto? Cuando uno sale también, de repente a lo mejor ya alguna reunión familiar, en fin, ¿cierto? Lo ideal es permanecer con mascarilla, o sea, si tú vas a estar conversando y no hay ningún problema en estar con las mascarillas. Ya bueno, si vas a comer o qué sé yo, vas a compartir un rato, bueno, obviamente te vas a sacar la mascarilla, pero es una buena medida, digamos, de protección mantenerla cuando estás en un lugar, cierto, que no es tu casa, Claro. y por supuesto lavarse las manos cuando uno llega, cierto, de haber salido a comprar o qué sé yo, a algún paseo, hay que mantener esas medidas. Yo te comento que en Santiago el otro día me llamó mucho la atención que en todos lados, en todos los locales que tú entrabas, te obligaban, digamos, te tomaban la temperatura y te obligaban a ponerte alcohol gel en las manos. Entonces, cuando tú visitas un centro comercial, ¿cierto? Como un mall, y vas de tienda en tienda mirando, en cada tienda hay que poner las manitos, ya y vamos limpiándolo. Sí. Pero está bien eso, hay que hacerlo. Sí, por supuesto que está bien. Y no programar paseos al extranjero, viajes al extranjero, solo por Todavía pasear. no. Claro, si es que... Bueno, que la gente tome en cuenta todo eso. Reinaldo, vámonos a un corte contigo. Ya, Regresamos con política. y volvemos con Sí, política. está entretenida la política. Sí, está súper entretenida. Vamos a un corte y regresamos de inmediato, no se vayan.